Bueno, la medicina homeopática es una medicina alternativa, no es algo químico, contraria a la medicina tradicional. Se hace a base de lo que son plantas, minerales, tinturas de plantas, sustancias de animales. Ejemplo, esa diabetes, esa ansiedad o ese tumor tiene mucho que ver con el trauma. La homeopatía abarca hasta cierto punto la emoción leve, ligera, que los traumas pues no los podemos resolver de un día para otro, es un proceso de trabajo interno, lleva su tiempo, pero ¿cómo se lleva a cabo? Hola familia, bienvenidos a un nuevo podcast de Armando with Pros. Recuerden, yo soy Armando y ustedes son los pros. Hoy nos encuentra Blanca Ramírez, licenciada en medicina homeopática y psicoterapeuta. Ella nos va a dar la información de cómo tú puedes sanar tus enfermedades desde tus emociones. Démosle un fuerte aplauso a Blanca. Gracias Blanca por estar aquí. Gracias. Cuéntame, ¿de dónde naciste y dónde creciste? Bueno, primero que nada, gracias Armando por la invitación. Gracias. Muy agradecida con tu audiencia y bueno, con tu persona. Gracias. Bueno, pues yo nací en México, Michoacán, mis papás son de Michoacán, pero nunca viví ahí. Recién nacidita se mudaron mis papás a Jalisco, Ciudad Guzmán, Jalisco, y por ahí crecí. Entonces ahí crecí. En Estados Unidos realmente tengo 10 años, así que hasta pasados los 30 estuve en México y bueno, ahí fue mi historia y es donde yo crecí, hermano. Ok, en Michoacán. Sí, en Jalisco. Nací en Michoacán, pero crecí en Jalisco. Oh, creciste en Jalisco. Sí. Ok. Y allí, pues sí, dices que de recién nacidita te trajeron para acá y fue tu proceso, viviste aquí. Sí, no, me vine hace 10 años. Hace 10 años. Okay. Yo crecí 30 años, más de 30 años en Jalisco y hace 10 años por acá, en una situación de vida personal, por alguna razón, nos venimos. Mis hijos, mi familia y yo, y bueno, aquí es donde hemos radicado en California por estos últimos 10 años. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue que te llamó la medicina? Fíjate, Armando, que ahora que, bueno, yo siempre estoy estudiando todos estos temas de desarrollo personal y sigo en el crecimiento propio, y yo realmente me doy cuenta que desde niña siempre fue mi sueño verme en un consultorio con una bata blanca. Ya ves que uno tiene el protocolo del médico con la bata blanca, entonces yo me veía ahí en un consultorio con mi bata blanca atendiendo pacientes. Creo que uno de mis sueños era ser doctora, médico, y realmente yo pensaba que iba a poder estudiar la medicina. Sin embargo, bueno, en México en algunos exámenes de admisión no califiqué, y en lo que me esperaba, en algún momento conocí lo que es esta alternativa para mi uso, y me hizo un gran trabajo y creo que me enamoré del consultorio a donde yo fui, de ese doctor, como su presencia, como su bata blanca, me encantó. Y como me alivié muy rápido, realmente se me metió la idea de, voy a ir a estudiar esta medicina, y realmente pues de ahí nació la medicina homeopática, que después me encantó y sé que fue el camino correcto, porque realmente tiene un trabajo o un área muy emocional, y es lo que me apasiona. ¿Y qué es la medicina homeopática? Bueno, la medicina homeopática es una medicina alternativa, no es algo químico, es a un lado es como contraria a la medicina tradicional. Es una medicina que se hace a base de lo que son plantas, minerales, sustancias, tinturas de plantas, sustancias de animales. Ejemplo, el veneno de un animal, por ejemplo el veneno de la abeja, ¿verdad? Que se hace se toma el veneno de la abeja y se produce un remedio homeopático que, ya hecho homeopatía, tiene una acción en el cuerpo, por ejemplo, que sí tiene mucha relación, como si te picara una abeja, ¿no? Entonces te pica una abeja y hay inflamación, hay enrojecimiento, hay dolor, hay calor, está caliente, y ese remedio, por ejemplo, homeopático, se traduce en otro nombre como el Apis mellitus, y entonces tiene mucha acción, por ejemplo, en las articulaciones que son doloridas, que son en las artritis, en la gota reumática, que tiene mucha similitud a como si pareciera que te picaron las abejas. Y realmente se hace de muchas sustancias y es una maravilla, funciona maravillosamente para trabajar todos los temas de padecimientos y enfermedades
a nivel físico, porque tenemos 3 áreas y eso es súper importante. No nada más es el cuerpo, es la emoción y es la mente. Entonces, pues en todo lo que yo trabajo es un todo, una integración de las 3 esferas que nos componen. Oh, entonces es medicina orgánica. Por así decirlo, sí. Y realmente es muy conocida. Aquí en los Estados Unidos, de hecho, encuentras homeopatía, pero desde un punto muy alopatizado. ¿Qué significa esto? Que si a ti te duele la cabeza, puedes ir a la farmacia y tomar algo que todos pueden comprar así libremente. Y todos toman lo mismo. En la homeopatía es muy diferente. Entonces aquí la encuentras un poquito en algunas tiendas orgánicas, pero un tono así. Tienes dolor de cabeza, toma este remedio homeopático. Pero la verdadera homeopatía funciona de diferente forma. Funciona que cada persona es individual. A ti te puede dar un dolor de cabeza por una razón, a otra persona por otro. Lo tuyo puede ser que no dormiste, que traes un exceso de que no has descansado, o te golpeaste la cabeza y a partir de ahí surgió ese dolor. Y otra persona puede ser porque tiene una emoción, porque tiene un conflicto, se peleó, tiene un susto y es diferente el remedio que se le va a dar. Así es como funciona la verdadera homeopatía y realmente en otros países, en Europa es muy conocida la homeopatía. En otros países, como Argentina, como Colombia, como México, es una medicina una licenciatura realmente. ¿Cuántos años se lleva para estudiar la carrera? Bueno, hace muchos años era como cursos, no estaba validado, no había la validación federal, pero hoy en día hoy ya es una licenciatura federal. Entonces es igual que una licenciatura de Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en México yo tengo una cédula profesional federal donde se puede ejercer en todo el país y realmente son 5 años igual que una licenciatura, más tu tesis y lo que son el servicio voluntario y todo esto. ¿Qué es la somatización? La somatización, por ejemplo, a esto que te platicaba acerca de un ejemplo, un dolor de cabeza que alguien le dio por una emoción. No sé si muchas personas de tu audiencia y se identifican. No sé si te ha pasado también a ti, Armando, que de repente tuviste una emoción, un problema, un susto, una mala noticia, lo que sea, y de repente o te aguantaste las ganas de decir algo, de llorar, y se te cierra la garganta. Te duele la garganta, o la gente le duele el estómago, o viene la colitis nerviosa, que prácticamente es emocional, de preocupaciones, de todo esto. Esa es una somatización, un síntoma físico que aparece en el cuerpo real, pero que tiene un origen en una emoción. Entonces, desde la medicina tradicional, solamente se atiende a un síntoma como separado de la emoción. En la medicina homeopática se integra. O sea, hay un origen. A veces el síntoma que estamos trabajando en el cuerpo tiene una relación en la emoción y ahí es donde el remedio cambia, la potencia cambia, porque la homeopatía se trabaja por potencias y bueno, ya es algo más complejo de explicar las potencias y eso, pero más o menos. ¿Qué es un trauma o cómo es que tú lo trabajas, los traumas? Bueno, dentro de la medicina homeopática principalmente lo que se trabaja es el síntoma en el cuerpo, físico, ¿verdad? Hay personas que desde una garganta inflamada, una diarrea, una fiebre, una tos, una alergia, hasta, por ejemplo, cosas más profundas en un sistema, en un órgano, una prescripción ya, una diabetes, un quiste, o sea, se ve de forma más profunda, o sea, la homeopatía. Ahora, desde la psicoterapia, que es otra de mis carreras, ahí es donde abarcamos los traumas. Ahí es donde aparece ahora sí el trauma, porque a veces esa diabetes o esa ansiedad o ese tumor tiene mucho que ver con el trauma, ¿verdad? Entonces, la homeopatía abarca hasta cierto punto la emoción, leve, ligera, de alguna forma. Pero a veces hay situaciones que se tienen que trabajar en un modo terapéutico. Tenemos que ir a trabajarnos en un proceso de acompañamiento y es donde ahí trabajamos los traumas. ¿Qué es un trauma? Es un impacto a tu mundo o a tu línea emocional. Es un impacto, un bioshock, que también le llamamos a la mente, de una experiencia que se vivió que nos impactó de tal forma a la emoción y al cuerpo, porque todo se registra en el cuerpo, ¿verdad? Entonces el trauma, así ligerito, es una experiencia de dolor
que nos marcó y nos impactó, que fue muy fuerte a nivel emocional. Y no pasa, o sea, el trauma a veces se vivió en la infancia y pasó la vida, ya pasaron 10 años, 20 años, pero el trauma sigue estando ahí. ¿Y cómo tú llevas a tus pacientes para que los superen los traumas? ¿Los llevas a una meditación o cómo es que lo haces? Bueno, es un proceso, eso es algo bien importante que yo le cuento a la gente. Es importante saber que los traumas pues no los podemos resolver de un día para otro. Es un proceso de trabajo interno y pues lleva su tiempo. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Pues en un proceso de acompañamiento o de terapia, como la gente lo conoce. ¿Y qué necesito? O sea, la gente necesita querer. ¿Cómo yo llevo a una persona cuando la persona ya está dispuesta, quiere, y empezamos a abrir lo que mucha gente ha cerrado por mucho tiempo, que es precisamente para llevar, porque, por ejemplo, el trauma aparece en forma, la gente no va a terapia porque dice tengo un trauma. La gente va a terapia porque porque el trauma ya se le manifestó en el cuerpo o en el sistema nervioso. Por ejemplo, la gente va porque tiene una ansiedad que no le deja vivir, tiene una depresión que no lo deja ya levantarse, porque tiene un padecimiento que alguien ya le dijo que tiene que ver con las emociones, porque perdió un familiar, porque se está divorciando, porque está pasando una crisis muy fuerte. Es que el ser humano a veces vamos a terapia hasta que ya nos duele demasiado, ya no podemos. Entonces realmente el trauma aparece en forma de ansiedad, en forma de depresión. Entonces realmente va la gente por eso. ¿Y cómo es que entramos a trabajar eso? Bueno, yo siempre les cuento a las personas en una red social que tengo, o sea, la ansiedad es solamente como la hojita del árbol. Yo les digo así, imagínate un árbol donde el fruto de manzana o de lo que sea tu árbol, o las hojitas tienen plaga, están enfermas. Entonces, tú le pones la medicina muchas veces a la pura hojita, a la manzana, y eso está bien porque hay que atender un síntoma, pero hay que ir a la raíz. Entonces la raíz no está en la hojita, o sea, hay que ir a la raíz, y la raíz es la terapia. La raíz es abrir tu historia de vida, es decir, de dónde viene la ansiedad, la depresión, el trauma. Tiene nombre, tiene apellido, tiene experiencia, tiene cosas no resueltas, tiene dolor acumulado, tiene dolor contenido, tiene emoción reprimida, tiene heridas de la infancia, tiene un montón de temas. Entonces es empezar por abrir la historia, es que la persona le haga sentido y que encontremos las relaciones de lo que le haga sentido la historia con eso que le está pasando de la ansiedad o lo que esté viviendo, y entonces empezamos a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Regresando a la línea emocional. Yo siempre les digo así, como imagínate, les muestro una lapicera siempre en las transmisiones, les digo, imagínate, aquí naciste y aquí vas. Es el tiempo, la línea del tiempo. Entonces tú dices, pero es que eso que pasó hace 20 años ya pasó, ya ni lo recuerdo. Conscientemente ya no lo recordamos, pero el cuerpo sí lo recuerda. Entonces, si nos regresamos, es como yo les digo, imagínate si yo te digo, recuerda un momento súper feliz en tu vida de hace 3 años, o uno de los momentos más felices. Y mucha gente dice, ay, cuando nació mi hijo, cuando mi hijo se graduó, cuando lo que sea. Entonces vuelves a sentir la emoción, la alegría, y ya pasó, pero hay una línea emocional que sigue existiendo. Entonces, así como podemos recordar lo alegre, recordamos lo que nos dolió. Entonces yo te digo, a ver, recuerda cuando tenías 10 años y eso que me estás contando que te pasó, que te hicieron. Y ahí la gente está la emoción igualita, intacta. Entonces, quizás el adulto de 40, 50 no la está pensando conscientemente, pero es que trabajar en terapia no trabajamos desde la cabeza. Desde la cabeza lo entendemos, lo comprendemos, pero es ir al cuerpo, es ir a la emoción y es regresar en la línea emocional al momento. Entonces, bueno, es un trabajo pues complejo, pero muy bonito. Es uno de los trabajos más importantes y más bonitos que un ser humano se puede regalar. El trabajar su historia de vida, porque aparte todos traemos, o sea, todos traemos. De hecho, a mí me preguntan, ¿y usted tiene ansiedad o le ha dado ansiedad? Pero por supuesto. Les digo, de hecho, si tú estudias a todos los terapeutas, a todos los psicólogos, a todos los escritores de este tema, o a todos los que andamos en el crecimiento personal, es por la misma razón. Todos andamos en la búsqueda de un trabajo interno, de una sanación y de un crecimiento. Entonces, por supuesto que sí, es un trabajo de vida. Bueno, pues es que lleva de muchos temas que no es fácil de diagnosticar a un paciente, porque tienes que ver la vida de él, qué fue lo que pasó en su vida,
cuáles son los traumas, qué fue lo que le pasó de chiquito, porque pues a veces muchas personas pasan abusos, a veces alguien que no pues sí, que no le daban mucha atención. Es diferente el proceso de cada persona. paciente. No es lo mismo que lo que le puede pasar a él, le puede pasar a ella, lo que le puede pasar a un joven, ya un adulto, que dices, ya pasó hace 20 años, ¿cómo yo es que tengo esto? Exacto. Pero y uno no se da cuenta, porque lo traes internamente, lo traes en tu subconsciente, no lo traes en tu consciente. Exacto. Ese es el problema, que a veces no nos damos cuenta que en nuestro subconsciente es ahí donde se queda todo. Y en el subconsciente, pero en el cuerpo. Sí. En la memoria, en el cuerpo. Entonces, eso nos lleva a colocarnos en un lugar en la vida, que así lo llamamos, que es decir, a veces en esa persona con la adicción, en esa persona con el impulso, en esa persona con la agresión, en esa persona con la mamá que es ausente o el papá ausente, ¿verdad? O sea, cuando no resanamos todo eso, nos coloca en un lugar en la vida que no es bonito. O sea, que es bien importante, y a pesar de que hoy en día hay mucha información, pues millones y miles de personas no saben, no conocen que realmente lo que nos pasa tanto a nivel del cuerpo y a nivel emocional o a nivel de comportamiento tiene que ver con estas historias. Y es importante dar a conocer a las personas la información y que se empiecen a ser un poco más conscientes, porque todo empieza con la conciencia. Yo les digo a las personas, no podemos reparar lo que no podemos ver y lo que no puedes aceptar, porque hay personas que igual sí lo ven, pero no lo quieren aceptar. Y después de eso, pagar el precio del proceso. Porque entrarle a un proceso de terapia no es lo más bonito ni lo más cómodo, porque el proceso muchas veces duele, depende la herida, ¿verdad? Hay heridas que son más simples, no todo el mundo pasó por abusos o por tanta violencia, pero hay quienes sí. Entonces hay historias que de repente son más ligeras, pero hay historias de más dolor. Pero pues sí, es un proceso valiente y muy bonito. Por decir, alguien que tuvo un papá ausente, ¿qué traumas tú has visto que ha tenido esa persona? Bueno, por ejemplo, la dependencia, la codependencia, que se traduce en relaciones de pareja tóxicos, pues de ahí viene, ¿verdad? El apego a veces tantas personas que tu relación ya no da para más, pero te aterra más la idea de estar solo o sola, que mejor te quedas. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Pero realmente el abandono tiene que ver, porque esa ausencia de un papá ausente se traduce en una herida de abandono. Y no es culpar a nadie, realmente por eso es importante ir a sanar las heridas, porque no hay culpables. No hay culpables, y eso a veces es un tema de mucha comprensión. Imagínate, no hay culpables para heridas que son muy grandes, donde el papá fue muy violento, o fue algo muy fuerte lo que se vio con papá. Para poder entender que no hay culpables, es todo un proceso, ¿verdad? Porque no es igual el papá que se fue a trabajar, porque quería darles lo mejor a sus hijos, porque no podía estar presente, y una persona adulta que se da cuenta de eso, es más fácil entenderlo que un papá que fue abusivo, golpeador, abusador. Entonces, realmente, esa herida cuesta mucho más trabajo entenderlo. Pero no hay culpables, y realmente, bueno, el abandono, cuando tuvimos un papá ausente, muchas veces, ¿qué pasa? Que entramos a la dependencia, a la codependencia, a los apegos no sanos, al abandono de nosotros mismos, al abandonar nuestros propios proyectos, a no poder tener una estructura de vida, una estructura, y realmente todos tenemos en algún punto un abandono, y por querer o sin querer, y no hay, o sea, los papás hicieron lo mejor, ¿verdad? Siempre se dice, esto es algo muy conocido, porque igual ellos es lo que podían dar. Sí. Pero sí tiene sus estragos. Sí, pero como dices tú, es más, afecta más, por decir, si están ya en una relación que ya no da para ni para adelante ni para atrás, y ya la pareja ya nomás está lastimando, eso afecta más que si no estuviera la pareja junta, porque ya nomás hay insultos, hay malos tratos, y los hijos son los que ven eso. Así es. Y si el papá, como dices, se fue pero está trabajando, y no es tanto el trauma, porque si mi papá está trabajando, a que mi papá llegue y me golpea, a que llegue y golpea a mi mamá, y que llega borracho, a que
a veces es difícil de entender, porque a veces afecta a diferentes personas y de diferentes formas. Porque, pues me dejaste, pero porque nunca si a veces estando con ellos, dice, no me dedicas atención, o no estás conmigo, o nunca has venido conmigo, pero simplemente porque pues a veces no se puede. Y cuando haces el tiempo de estar ahí con ellos, a veces también como que te guarda un poquito idea de que, ay, nunca se está conmigo, pero es por su bien. Y es lo que me decía mi mamá, tú cuando tengas tus hijos, me vas a entender. Y así uno también cuando ya tiene los hijos se entiende. O sea, no hay perfección en los papás. Y realmente todos venimos, es mi filosofía, o sea, y lo que yo entiendo, a un trabajo de crecimiento y de evolución. Y realmente no hay, el ser padres nos va a colocar en hacer heridas. O sea, incluso un terapeuta, o sea, yo creo que yo he hecho heridas a mis hijos siempre, porque realmente no hay nada que sea perfecto. Lo podemos hacer más consciente, pero realmente pues también nuestros hijos van a pasar sus procesos de reparación, pero sí, pues así funcionan las heridas realmente. El tema de pareja en terapia es el 95% de la consulta. O sea, la relación de pareja, porque la relación de pareja nos pone a trabajar en la vida. O sea, elegimos a una pareja desde nuestras heridas no resueltas y desde la emoción que traemos ahí de dolor acumulado. Entonces, si no las sanamos, se convierten en esas relaciones, porque generalmente vamos a escoger un espejo que nos va a reflejar lo que no está resuelto adentro de nosotros. Entonces, muchas veces, vamos a poner ejemplos. Tu papá fue un alcohólico, un violento, fue agresivo, tú tenías terror de eso y de repente te casas y se siente igual, o vives la misma experiencia, ¿verdad? Entonces, de repente, tu mamá nunca salió de ahí, tú no puedes salir tampoco. Esas cositas se dan mucho y cada herida coloca en diferente patrón a una pareja. Entonces, si no la sanamos, pues realmente, o sea, el 90% también de las relaciones, muchas relaciones viven mal, pero ahí están. Entonces, ¿todas las relaciones se pueden arreglar? Sí, todas, hasta lo peor que puedan pasar. Pero tiene que haber dos que quieran cambiar, tiene que haber dos que quieran descubrir por qué son así y repararse. Sí, pues en muchos de los casos puede que el papá haya tomado mucho. Puede que el hijo no le guste eso y resuelve eso, porque ese fue en el caso de mi papá. Mi abuelito de eso falleció, tomaba mucho y mi papá no lo puede ver, no toma. Y yo como miré el ejemplo de él, a mí tampoco. Sí tomo una o dos, pero no. No sé, y a veces bromeamos, yo y mi papá dice, no, mi abuelito se tomó las que nos tocaban a nosotros, Sí. de verdad. Pero él miró una idea que a él no le gustó y allí fue donde él arregló eso y ya no lo transmitió a nosotros y nosotros a nuestros hijos. También mi hermano también no toma y a veces no sé cómo se sana eso porque pues es el ejemplo, a veces ese era el ejemplo, pero a veces muchos que no toman, el papá no toma y los hijos salen bien. Así ahí te va, si fueras mi paciente, sí, ahí sí. Te va. No, mira, realmente, por ejemplo, es un regalo a veces darnos cuenta o tener una conciencia más alta y poder hacernos conscientes de decir, esto que me está doliendo de mi papá, muchos hijos o hijas lo pudimos ver y decir, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Y poderlo hacer al revés. Es decir, mi mamá nunca me abrazó, no fue cariñosa, pues ahora yo sí voy a hacer. Mi papá tomó mucho, ahora yo no voy a tomar porque sé que me dolió. Entonces, o se repite o se hace al revés. Entonces, pero en este caso que tú me cuentas, o nos cuentas, es tu papá lo hizo al revés, ¿verdad? Y eso se puede ver como que, bueno, no toman. Pero eso no significa que esté sanado, ¿verdad? Porque probable, o sea, ¿cómo se sana? Cuando uno de los que son conscientes vayan y trabajen al dolor de tu papá. Porque o si tu papá lo hace, porque tu papá realmente es el que vio el dolor de su papá. Entonces, de repente, él puede no tomar, cortar. Eso es bueno, con conciencia lo cortó, tú tampoco tomas, tu hermano no toma, pero de repente va a venir alguien o llega alguien en la línea del árbol que dices, ¿pero por qué? Otra vez el abuelo. Otra vez el abuelo, o sea, ahí ya estamos hablando del transgeneracional, que es otra rama de la psicología, que es decir, lo que viene a reparar alguien del árbol genealógico de los ancestros que no se resanaron. O sea, la información del que fue abusado, el que fue adicto, el que fue alcohólico, entonces todo eso. Entonces realmente el alcohol
Cuando una persona dice yo no puedo ver el alcohol, es conflicto. El alcohol solamente es alcohol, o sea, no tendría que tener conflicto. Cuando la gente dice el alcohol lo tomo mucho o no lo puedo ver, el no poderlo ver es un conflicto. O sea, el alcohol podrías, Es una herramienta. o sea, es como decir, no tienes que tomar, o sea, el alcohol igual se puede elegir no tomar, pero si tú dices, no, yo no tomo porque en mi familia pasó esto, o sea, si sientes como ese miedito o tienes como ese tema ahí, por el cual no puedes tomarte a lo mejor algo que a lo mejor en una reunión social o lo que sea, ahí está el conflicto vivo. Entonces hay que trabajarlo nada más. Y es hacerlo consciente y a veces es fácil, o sea, hay procesos que son fáciles. Como para eso, ¿cuántas sesiones tendría que tomar yo, por decir? O mi papá, en este caso, que él fue el que vivió el trauma más de cerca que yo. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque mucha gente pregunta eso, pero ¿cuánto dura una sesión? Una terapia, ¿cómo le hago para ir a sanarme de eso? Es de acuerdo, no te podría dar una respuesta como tal. Yo siempre les digo, la primera sesión determina todo. O la primera o la segunda. ¿Por qué? Porque no es igual que vaya un joven a veces a terapia de 20 años con una ansiedad, porque su línea de vida es de 20 años. Vamos a revisar qué historias, qué situaciones están por ahí, pero no es igual a ¿cuántos años tiene tu papá? Ya el 60. 60. Su historia de vida es más larga, entonces a veces hay muchas cosas que podemos ver y de acuerdo a la primera sesión se ve qué tanto se puede trabajar, ¿verdad? Y de acuerdo a su emoción y de acuerdo a su interpretación y de acuerdo, o sea, no hay un número exacto, pero algunos meses de terapia, una sesión cada 15 días que es como trabajamos, o cada 2 semanas, cada 3, cada 1 semana, es un buen trabajo, ¿verdad? Y realmente, pero el trabajo pues nunca se acaba, o sea, a veces hacemos procesos que terminan, pero la gente se queda entendiendo un trabajo a nivel personal que no termina, o sea, que se interpreta siempre. ¿Te ha tocado trabajar con una persona que haya usado muchas sustancias nocivas para su cuerpo, que haya tomado mucho, que haya usado una sustancia nociva para su cuerpo, que haya terminado en la calle y que tú lo hayas tratado? ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, he trabajado con muchas personas y realmente, fíjate, este tema de las adicciones es muy complejo, porque en el tema de la adicción y sobre todo en sustancias ya más fuertes, en drogas, se ocupa más que terapia. Hay cosas que salen contra, bueno, yo siempre digo algo, Dios, siempre lo primero que ocupamos es Dios. Yo soy muy creyente y yo creo que, es más, yo les cuento a veces que les pongo alguna herramienta ahí en TikTok donde les digo que tienes que abarcar tu área espiritual y una parte emocional y mental, pero si tuvieras que elegir una, así sea la primera, la única, elige a Dios, pero obviamente puedes elegir las 3. Entonces creo que una persona con una adicción necesita una fuerza espiritual porque necesita ese alimento. Yo lo veo así, aunque esto va un poquito ya al libre albedrío de las personas y a sus creencias, respetándolas. Ojalá desearía que una persona sale más fácil con una fuerza espiritual, pero necesita también limpiar su cuerpo, o sea, necesita desintoxicarse, necesita rehabilitación y necesita el proceso de terapia. Entonces es más difícil un tema de sustancias o de drogadicción, pero sí se puede y realmente, pero el trabajar las emociones en este caso es un punto clave de los más importantes. De hecho, hay una clínica, creo que aquí en Los Ángeles, un doctor muy famoso se llama, ¿cómo se llama este libro? El viaje de regreso, a ver si ahorita me recuerdo bien, pero él tiene una clínica donde, porque generalmente cuando trabajan a las personas con adicciones, prescriben un poquito de medicamento y ellos no ponen nada de medicamento, todo lo basan al trabajo emocional, a la descongelación de las emociones, porque realmente la prescripción química lo que hace es congelar muchas veces o en su gran mayoría la emoción. Entonces se trata de salir de toda esa historia, porque la adicción no es el problema. Detrás de la adicción hay mucho enojo, hay mucha ira. Yo le preguntaba a una persona, olvídate deja de ver la adicción. Si tú me dices la emoción que está atrás de esa adicción, ¿qué emociones me puedes decir? Enojo, mucho coraje, mucha impotencia, mucha rabia, mucha tristeza, que no la puedo mostrar más que con enojo. Ok, ahora olvídate de la emoción. ¿Quién está detrás de esa emoción? Mi papá. Por esto y por esto y por eso. Entonces, en realidad, el origen de la adicción está atrás, ¿verdad? Y están las emociones. Entonces, sí, pues cómo salen las personas y las que he podido acompañar,
pues trabajando, siempre se trabaja al papá y a la mamá muchísimo. El padre es una gran clave. El padre, 9 de 10 están buscando al papá todavía, ¿verdad? Entonces, o la reconciliación o la integración de ese papá o el estar en paz con el padre a un nivel interno. Entonces, pues se han recuperado muy bonito. Me recuerdo a uno de ellos que decía que sufría o fue a terapia, porque él juraba que nunca iba a tomar como su papá. Y al final se convirtió en eso que tanto le dolía, ¿verdad? Y entonces llegó al extremo de ahora después ya no poderlo ver y su vida era un caos por no poder ver nada, o sea, ahora era al revés. Entonces empezó a hacer las paces, pero con su papá y con el alcohol y fue muy bonito eso. ¿Cuál ha sido el paciente que has tenido con la enfermedad más grave y por qué le ha dado eso? ¿De qué emoción partió esa enfermedad? Mira, pues es que realmente no me puedo recordar exactamente una en especial, pero mira, una de mucho tiempo atrás y una ahorita muy reciente, ¿verdad? Por ejemplo, hay una paciente que muy recientemente trabajamos y ella tiene un problema autoinmune, una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Que tu sistema que te debería de defender ahora te ataca, ¿verdad? Y eso es una incongruencia para el cuerpo. Entonces, realmente su conflicto lo estamos descubriendo, o el conflicto que tiene es con su mamá, ¿verdad? Porque esa mamá, ¿qué hace una mamá? ¿Quién te debería de proteger en la vida? ¿Quién crees? Tus padres. ¿Tus papás? Tus papás, se supone que tus papás no te pueden traicionar, es como tu sistema inmunológico no tendría por qué traicionarte, ¿verdad? Entonces, su mamá, con historias dramáticas que dices, no puedo creer que una mamá pueda hacer eso a un hijo. Entonces, se supone que ella no te tendría por qué hacer eso, ¿verdad? Pero algo más, todavía más cercano que la mamá, cuando tú misma te empiezas a destruir, cuando tú misma te empiezas a traicionar, cuando tú misma empiezas a agredirte. Entonces, cuando ella empieza a ver que de ahí parte todo lo que ella se agrede, todo lo que ella también se odia, todo lo que ella también se rechaza, ¿verdad? Y también la historia con su madre, entonces ahí es donde estamos trabajando y eso es muy impactante. Cuando ella lo puede descubrir y ver y decir, wow, y empezar a reconocer que sí le duele su madre y que sí la necesitaba y todo esto, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema, algo que cuando yo estaba recién estudiando, tenía mi consultorio de medicina homeopática y había cositas emocionales que abarcan, pero no cosas tan fuertes. Entonces me recuerdo que yo estaba estudiando lo que es la biodescodificación, que es el sentido emocional de cada enfermedad. Y literal llegó una paciente y yo pues dándole la medicina para su problema físico, que eran como quistes en los ovarios y un tumor o algo en el útero. Y entonces yo sacaba mi librito y le decía al final, bueno, mire doña Mari, le voy a decir, yo estoy estudiando esto y le voy a decir lo que dice el libro y mis maestros, que es lo que encaja con lo que le está pasando. Y yo les empezaba a leer. Y en cuanto les leía todo, ellas se soltaban llorando. Decían, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que sí? Porque pasó esto y esto y esto. Entonces me empezó a sorprender mucho la relación de las emociones que tiene en cada parte del cuerpo, que aguarda. Entonces, ella tiene este tema porque había tenido algunos abusos en el tema sexual. Entonces, para la biología, que es el cuerpo, muchas veces el tumor, el quiste, aparece como una solución. Una solución para que allí no pase nada en el tema sexual porque eso representa un peligro. Entonces, el cuerpo se protege con eso. Y bueno, eso a mí me ha impactado, esos temas de cuando lo descubre la gente, cuando lo trabaja, cuando se toma la medicina correcta que le ayuda a su cuerpo a limpiarse, pero que también trabaja su emoción y que pueden decir, estoy limpia, ya no tengo los quistes. Entonces también los quistes salen de una emoción que pasaron. De eso sale para que el mismo cuerpo se protege para que no tenga otra. Por ejemplo, es que para la mente consciente no lo podemos entender así. La mente consciente dice, no, ¿cómo yo voy a querer esto? Yo no quiero que me enferme de esto. Okay. Pero para el inconsciente y para la biología es una protección. Entonces hacerlo consciente y poderlo trabajar es muy importante. Entonces, sí, todas las emociones, y hoy es ciencia, hoy se estudia el ambiente, una situación, una experiencia de esas, fue un ambiente para tu cuerpo. Entonces, la ciencia de la epigenética, la neurociencia, la neuroemoción, hoy comprueban cómo todo esto tiene un origen, y realmente hoy en día muchos
científicos médicos, te mandan a la terapia. Yo me recuerdo haciendo el diplomado de biodescodificación en Guadalajara. Estaba esa clase llena de médicos fregones, de cirujanos, de personas que hoy en día saben que la enfermedad tiene un origen emocional. Por decir, como el cáncer, ¿eso también lo provoca una emoción? Pues tiene mucho que ver, sí, o sea, tiene mucho que ver siempre, tiene, o sea, las emociones, el resentir, el odio, el sostener una emoción de dolor mucho tiempo, una experiencia, un trauma, es que hay mucho, no hay como un punto nada más de decirte, esto ocasiona, tendremos que ver la experiencia de la persona. Pero sí, todas las emociones tienen un impacto en el cuerpo. Todas las emociones es importante revisarlas. Yo les cuento a las personas la importancia y las emociones del día a día, no nada más del pasado. Las emociones que vivimos en pareja, las emociones que vivimos con nuestros hijos o que no hemos resuelto, porque generalmente hoy en día las personas están acostumbradas, o estamos acostumbradas a ir en la cabeza. Y yo les cuento siempre esto. Imagínate que hay dos casas, que tú tienes dos casas, tu casa externa, que es la cabeza, y tu casa interna, que es el cuerpo. En el cuerpo, tus sensaciones, tus sentimientos, tus emociones, pero generalmente estamos en la cabeza, porque hoy en día vamos corriendo, vamos a las prisas, no alcanza el tiempo, y hay que tener en mente el trabajo, los trabajadores, los pagos, la casa, la cita, la escuela, la casa, el quehacer, la comida, o sea, el tráfico, el regresar, el recoger a los niños, o sea, todo eso, la gente decimos no nos alcanza el tiempo. Entonces, no hay tiempo mucho de estar en el cuerpo. Y lo que sentimos en el día a día está en el cuerpo. O sea, si tú sientes coraje, tristeza, te dolió algo, se siente en el cuerpo y en tu emoción, y de repente dices, no tengo tiempo de verlo ahorita, tengo que seguir con el trabajo, tengo esto, y nos empezamos a salir de nuestra casa interna. Entonces, en realidad llega el punto que ese estrés que vivimos afuera en la casa externa, que ya nos está llenando de cortisol, de inflamación, más toda la emoción contenida, reprimida, no expresada y no vista, llega el punto que está ya la ansiedad. Entonces hoy hay mucha ansiedad, mucha depresión, muchos ataques de pánico, mucho sistema nervioso alterado, la gente que no puede dormir con esta ansiedad, y es todo eso que está contenido ahí. Entonces, no nada más es el tema del trauma de antes, es la ansiedad que se vive hoy y que tiene que ver con no ver y no estar presente en la emoción y en el cuerpo. ¿El cortisol qué es? El cortisol, bueno, un tema muy conocido es, la gente piensa, a veces me dicen, ¿cómo se quita esa enfermedad? Les digo, no es una enfermedad, el cortisol es una hormona necesaria, indispensable para la vida. De hecho, hay personas que tienen en un estudio el cortisol bajo. Entonces, el cortisol lo necesitamos, es una hormona que te hace, si ahorita mismo hubiera un incendio, nos tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? ¿Y qué nos va a hacer que nos paremos? La hormona para el estrés, que es el cortisol. Se produce en unas glándulas que se llaman suprarrenales, por encima de los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo detecta mucha alerta, mucha preocupación. Si hubiera un incendio, pues nos asustaríamos mucho. Pero si tú vas y te toca el semáforo en rojo, tienes un piquito de cortisol chiquito para que tú puedas frenar. Ese no es problema, ese cortisol no es problema. El problema es que todo el tiempo vamos con ¿qué hoy en día tú crees que tengan las personas? Te voy a mencionar 3. ¿Preocupaciones crees? ¿Que la gente tenga muchas preocupaciones? Sí. Demasiadas. Angustias que vive mucho en el futuro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se va a resolver? Sí. Muchísima gente. Sí. Entonces yo les pregunto a la gente, miedo, preocupación y angustia, toda la gente yo, y luego les pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto? Porque no es igual 2 que 10. Y me dicen 10, 100, 200, 1000. O sea, la gente se identifica con muchísimo estrés. Entonces, mucho cortisol. Esas emociones tu cuerpo las identifica como mucho peligro. Entonces, picos altos de cortisol, picos altos de hormona del estrés, como si hubiera un gran peligro. El cuerpo entra en una alerta permanente, y esa alerta permanente, ese cortisol que no baja, te impide dormir, la gente no descansa, la gente no puede conciliar su sueño, mientras no hay sueño no hay reparación de todo tu sistema, y entonces el cortisol se elimina con la reparación del sueño, o con el ejercicio intenso, o con los momentos de mucho gozo. Pero la gente no tiene tiempo de tener muchos momentos de gozo y no tiene tiempo de hacer ejercicio. Entonces, la primera regulación es el sueño. Entonces, el cortisol hace que la gente se inflame y la inflamación empieza a descontrolar todo el cuerpo.
Entonces el cortisol es muy importante regularlo. Y para las personas que ya tienen el cortisol bien bajo, fíjate cómo el cuerpo, esa es una reacción biológica. El cuerpo se expuso a tanta carga, a tanta sostener todo, a tanta presión, que hoy el cuerpo como una defensa se desconecta y es como ya no tiene reacción. Una persona que ya se cansó de sostener tanto. Y entonces entra en debilidad, entra en fatiga, entra en ya no poder reaccionar. Entonces, si viene un incendio, no te mueves, porque no tienes esa hormona. Entonces, qué importante es, fíjate cómo hay una persona que puede aguantar mucho una relación de pareja agotadora, llena de estrés, se puede llegar a enfermar. Por eso hay que resolver el tema de raíz. Entonces, como por decir, si las personas tienen alto cortisol, eso hace que la presión se suba, porque hay muchas personas que también padecen de alta presión o baja presión. Se empieza a descontrolar muchísimo en el cuerpo. Muchísimo, o sea, como te digo, el cortisol nos lleva a inflamación, y la inflamación, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, toda la gente con las itis, las gastritis, la colitis, o sea, todo el reflujo, todo. O sea, no hay una emoción que no impacte el sistema digestivo, ¿verdad? Y luego la gente no puede dormir, tiene la presión, o sea, se empiezan a desbalancear muchas cosas. También usted no se ha enterado de el otro día fui con una amiga y ella te sacaba una foto en un ojo, te sacaban una foto en el ojo y ella miraba todos los problemas que tenías, que tenías que una rodilla te dolía, que el hígado graso, que traes alta la presión. Eso sí, o sea, hay muchas alternativas, hay muchas cosas que son estudios que son súper ancestrales y muy buenos. Entonces, eso se llama iridiología. Y sí, yo no lo sé eso leer, pero esa es una herramienta que se usa en este tipo de terapias, donde a través del iris de tu ojo se lee de cierta forma y se puede ver dónde tiene un problema tu cuerpo. Entonces, más que nada, ese tema es como un mapa, más que nada. Sí. Es nada más un mapa. Y por la reflexología, que son puntos que tiene el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es una maravilla, pero para mí, mi recomendación con lo que yo acompaño a las personas, o lo que yo hago, es invitarles a las personas a que su salud se recupere a través de liberar, ¿verdad? Liberar emociones. O sea, si tú te tomas medicina prescrita para la ansiedad y eso, no vas a liberar. Es bloquear y es suprimir. Entonces, liberar, trabajar. Igual que el cuerpo, vamos a limpiar el intestino. Yo trabajo mucho con una limpieza del intestino. El intestino es una clave. El intestino va a empezar a hacer que tu cuerpo empiece a moverse. Y entonces hay que trabajar el cuerpo, las emociones, la mente y bueno. Sí, porque pues de las emociones es donde nace todo. De todas las traumas que trae uno cargando. Y eso no nomás es por decir, como dice ¿cuántos años tienes? Y traes tú acarreando esto 20 años. Ya tienes 50 años. Y ya con este problema ya tienes 30 años. Y eso se va cargando, se va haciendo y se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. No lo puede uno soltar. Sí, es la invitación realmente a las personas a que nos podamos ver todos internamente, en la casa interna. Y poder aceptar que sí traemos cosas no resueltas, que sí nos dolió un papá, que sí nos dolió una mamá, que no estamos juzgándolos. Yo les digo, mira, vamos a tocar al papá, a la mamá, no es para hablar mal de ellos, es para ver la información que está ahí. Y es más, vas a poder liberarlos a ellos también. Entonces sí, pues es un viaje al interior, es un proceso. ¿Usted cómo es que cómo trabaja con los hongos adaptógenos? ¿Cómo es que funciona? Bueno, los hongos adaptógenos es una herramienta que yo utilizo. Me encanta porque también es natural, es orgánica. Y es una herramienta que, como te digo, yo trabajo con algo que estimula al cuerpo para que se cure. La homeopatía esa es una curación. Muchas veces vas a traer una alergia, vamos a suponer una alergia. Tú vas al dermatólogo, respetando a todos los dermatólogos y a los que eligen esa opción. Entonces, desde la filosofía homeopática, desde la mirada que yo estudio, tú te pones esa crema o esa inyección, se te quita. Tú ya no la ves en lo de fuera, tú no lo puedes ver aquí, dices, ya me alivié. Pero eso no es una curación, eso es una supresión. Entonces realmente la curación viene de adentro hacia afuera. Muchas veces los adaptógenos, muchas veces la homeopatía, tú traes eso, te va a sacar más por unos días y después se te va a eliminar. Entonces hay que limpiar. Y los hongos medicinales también me encantó. Hay una línea que yo trabajo, también como una industria que también ahorita te cuento como también es algo de valor que puede ayudar a otras personas. Pero sus suplementos, que mucha gente los recomienda,
realmente es una línea que me encanta porque ayudan mucho. Por ejemplo, hay un hongo medicinal que actúa mucho en las suprarrenales. ¿Qué hacen las suprarrenales? Producir la hormona que regula el estrés, el tema del cortisol que estamos hablando. Entonces, cuando le damos al cuerpo un adaptógeno que escanea el cuerpo, que te ayuda a estimular eso, que te puede ayudar a producir bien esa hormona, a que tú descanses, baja tu cortisol, es maravilloso, ¿verdad? Cuando tienes ciertos adaptógenos que te ayudan a regular tu sueño, a que puedas dormir profundo, entonces el cuerpo deja de estar tanto en alerta, empieza a descansar, empieza a bajar el cortisol y realmente, o sea, yo siempre les digo, la gente ocupa algo tomado. La gente ocupa algo tomado, o sea, ¿qué es primero? De hecho me dicen, traigo todos estos síntomas de la ansiedad. No puedo dormir, la mente no para, no dejo de pensar, dejo de estar preocupada, siento que me ahogo. O sea, ¿cómo se ve la ansiedad en el cuerpo? Las manos frías, sudores, temblores, siento que me ahogo, siento que no puedo respirar, no me pasa la comida, se me atora, me siento muy mal, inflamada, toda la acidez, o sea, te duele el cuello, el cuerpo, o sea, todo eso, así es como se lee la ansiedad en el cuerpo, ¿ok? ¿Cómo se lee en la mente? Tu mente no deja de pensar, sobrepiensa todo, estás en el futuro o estás en el pasado, la mente no se apaga y no puedes descansar. ¿Cómo se ve a nivel emocional? Tus emociones están como montaña rusa. Entonces, todo eso que pasa es las hojitas del árbol y está la raíz. ¿Qué necesitamos atender primero? Y la gente dice la raíz y otros las hojitas. Entonces, yo les digo las hojitas. O sea, porque la gente va por las hojitas. Lo que no te deja vivir son esas hojitas. Lo que la gente quiere dejar obviamente de sentir es que se ahoga, es que no puede respirar, es que se inflama, es que le duele el cuerpo, es que tiene agotamiento, debilidad o que no puede dormir. Entonces, antes que terapia ocupa la gente regulación. Ahí es donde yo, esta gama de suplementación, estos hongos medicinales adaptógenos, esta limpieza del intestino ayuda grandemente. Porque ahí la gente empieza, al limpiar el intestino, todo empieza a fluir más. Es como el río que se empieza a desatorar y empieza la gente a depurar todas las toxinas, a limpiar tu cuerpo. El sistema digestivo mejora muchísimo. Y el sistema digestivo, que es el segundo cerebro que les cuento siempre, produce lo que produce nuestro cerebro. Por ejemplo, hormonas para que no tengamos ansiedad y depresión, que son hormonas de bienestar. El 20% las produce el cerebro y el 80% las produce el intestino. Entonces, ¿en dónde? En las paredes. Y las paredes están con costra intestinal. Entonces, por eso, hasta para la ansiedad, limpiamos el intestino. Entonces, es bien importante, entonces sí, regulación y luego terapia. Entonces sí, y yo les digo a la gente, busca tu regulación. Yo les sugiero siempre lo natural y lo orgánico y los adaptógenos. Entonces los adaptógenos y la suplementación que yo utilizo es súper maravillosa, porque apoya a muchas funciones del cuerpo. No, pues muy buena información que me está dando y espero les sirva porque pues hay muchos temas que podemos estar hablando horas y horas. Es muy buena información la que nos tiene. Pero platícame, a las mujeres de una cierta edad, tienen diferentes procesos. ¿Esos procesos cómo se les llama? Como la menopausia y todo eso. ¿Qué es lo que hace que ellas tengan ese proceso? Bueno, ahí ya más que nada es algo biológico, algo que es pues sí, biológico y es por la edad. Por ejemplo, la edad de los 40. Emocionalmente le llaman la crisis de la edad media, la locura de la edad media, la crisis de los 40, ¿verdad? Porque a los 40 hay un rompimiento a nivel biológico. Por ejemplo, a los 40 tu cerebro dice, ya se acabó tu reproducción. Ahí debería de ser en la finalización de la reproducción. Entonces, las hormonas, o sea, el ser humano vino a reproducirse biológicamente. Entonces, ahí dice, ok, ya no ocupas estas hormonas y empieza a bajar el ritmo, la producción. Entonces, las hormonas a las mujeres nos ayudan, y a los hombres también, a estar bien, a nivel también emocional, a nivel de energía, a nivel del sueño, a nivel de nuestro termostato. Entonces, imagínate, entonces llegan los 40 y te baja todo lo hormonal, tu metabolismo se hace más lento, hay un bloqueo en toda esa área, más aparte traes saturación de tu cuerpo, más aparte ya traes gastritis y traes todo eso, y aparte traes tus traumas, y aparte no duermes. No, hombre, hay mujeres que a los 40, 45 entran en una crisis muy fuerte, a los 50 les llega muy fuerte porque hay mucho descontrolado. Entonces es bien importante la gente que está en perimenopausia, que es antes de, ya preparándose para esa etapa, o en la menopausia, se regulen.
tomen cosas. Yo les digo a las personas, necesitamos invertir, o sea, necesita la gente saber que ocupa invertir en su cuerpo, porque tu cuerpo es esa casa que cuántos años lleva sin darle nada. Y hablando de las heridas, en la mujer que se abandona o nos abandonamos y todo para el último y todo primero al último yo, entonces llegas a la edad que tienen los 40, 45, 50 y tú nunca te has hecho nada, no te atiendes, no te das nada, entonces ¿cómo vamos a reparar esa casa si no le damos nada? Entonces ahí es donde entra, yo les digo, una suplementación de calidad, limpiar tu cuerpo y ver importante tu cuerpo. La gente ocupa hacerse consciente que eso no apareció de un día para otro y que ocupas darle a tu cuerpo. No hay magia. Siempre les cuento esto, no hay magia para salir ni de la ansiedad, ni de la depresión, ni de algún conflicto. Pero sí hay mucho trabajo y sí se puede. Siempre hay salida y la gente se mejora muchísimo. Yo tengo pacientes que me dicen, tengo 10 años que he sufrido terriblemente, no puedo dormir. Y con los adaptógenos empezaron a dormir de una forma muy bonita. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? He visto personas de verdad de casos muy fuertes de cuarta fase, de un cáncer muy fuerte donde les dijeron tienes una semana, 2 semanas y duraron más de año y medio de una forma muy, muy espectacularmente bien. Entonces la calidad de lo que le damos al cuerpo es importantísimo porque aparte mucho de la enfermedad también viene por todo lo que le estamos dando al cuerpo. ¿Qué le estamos dando al cuerpo? Hoy en día todo está saturado, todo está procesado, todo tiene conservadores, endulzantes, colorantes, usamos el microondas, comimos comida rápida, enlatados, metales pesados, radicales libres, grasas, o sea, todo. Entonces, los metabolismos y los cuerpos están bloqueados. Hoy los niños tienen condiciones de adultos, desde físicos hasta emocionales. Niños hoy con la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina, niños con ansiedad, con depresión, que no les correspondería. Entonces tiene que ver con el intestino, para que vean qué importante es la limpieza del intestino. Sí. ¿Y tú tienes suplementos para que los puedan ayudar a limpiar todo? Totalmente. Sí. Yo trabajo con esta línea, de hecho, esta red de mercadeo que se llama Vida Divina, para mí se convirtió en un segundo proyecto de vida. Yo lo veo así. De vida porque, bueno, uno, porque todos sus suplementos son tan buenos que los pueden conseguir las personas con muchos distribuidores. Su calidad es altísima, es buenísima. Yo les digo a las personas, donde tú lo quieras adquirir, yo te lo puedo enviar. Yo a lo mejor les regalo un poquito a la gente, les agrego un poquito de valor con trabajo personal y cositas así de valor que les doy. Pero son muy buenos los suplementos, entonces esa línea, o sea, si tú le das al cuerpo, hay suplementos para cosas impresionantes, maravillosas, que a mí me ha dejado sorprendida lo que hace el poder de ese apoyo, porque no es medicina, yo siempre les digo, de eso no soy doctora, es una herramienta, pero me han dejado sorprendido con ese apoyo de cuando le das al cuerpo algo correcto, que le hace un trabajo a tu función natural, es maravilloso. Y lo veo como un proyecto de vida, porque al mismo tiempo ese proyecto a mí me gusta porque tiene un desarrollo personal, tiene un crecimiento interno y es una oportunidad de emprendimiento también. O sea, yo digo, yo soy doctora en homeopatía, psicoterapeuta y emprendedora, ¿verdad? Porque este proyecto ya lo hice con la intención de ser emprendedora y de poder ayudar a otras personas, porque hoy muchas mujeres están buscando cómo salir de esa ansiedad, de la depresión, y muchas pacientes que llegan, que se regulan, que se toman sus suplementos, que empiezan a trabajar en ellas en algún proceso y después son amas de casa y no saben cómo generar un ingreso extra, o su preocupación también es el dinero. Entonces empiezan a tener la oportunidad de ser parte de este proyecto como socias, y empezamos a ayudarles también a que aprendan a recomendar los suplementos, a generar un ingreso extra, y empiezan a tener un desarrollo personal muy bonito y empiezan a crecer como personas también. Entonces me gusta porque este proyecto también me deja llegar a muchos países, a otros países que me encuentran en redes sociales y de repente están en México, o están en Perú, o están en España, o están en Ecuador, o en otro lugar donde hay alcance y se les puede tanto enviar los adaptógenos, pero de repente se convierten en unas socias que empiezan a ayudarse y a generar ingresos, también a ayudarse en su casa, a ver la vida de otra forma. Y es un proyecto que también me gusta mucho porque le da oportunidad a la gente que quiera mejorarse, ya sea en la salud
o en su superación personal o también como en un proyecto de negocio. ¿Y dónde te pueden buscar, Blanca, en tus redes sociales? ¿Cómo estás? Mira, he trabajado muchos años a nivel presencial. Realmente apenas me estoy involucrando en redes sociales y no estoy muy activa, pero bueno, estoy ya trabajando por ahí lo más que puedo, saliendo del modo tradicional, que es como yo estaba acostumbrado. Sí. Entonces, Facebook, solamente manejo Facebook un poquito con lo de la suplementación un poquito y a veces con temas emocionales, Blanca Ramírez. Y TikTok, que es donde más van a poder encontrar un poquito de las transmisiones que hago con tema de ansiedad, de depresión y todo este mundo de las emociones y la psicoterapia. Entonces Blanca Ramírez también en TikTok y bueno, por ahí les hago transmisiones más que de medicina ni nada, ahí les doy un compartir de un tema que la gente entienda de dónde viene la ansiedad, que la gente sepa cómo revisar su mundo y su vida y su historia que no ha resuelto y cómo se pueda dar cuenta, porque a veces el puro darse cuenta la gente ya empieza a avanzar. Entonces Blanca Ramírez, si alguien gusta seguirme en TikTok, ahí me van a encontrar. Bueno, familia, espero les haya gustado toda esta información. Si quisieran hacer algunas preguntas a Blanca, háganlo saber aquí en los comentarios, denle like, compartan para que esta información le llegue a muchas más personas. Y si tienen algunas preguntas, déjanoslas aquí en los comentarios y si gustan podemos hacer la segunda parte es un tema muy extenso. Sí. Si se quedaron con alguna duda, háganosla saber y nosotros con mucho gusto les hacemos otro video que les expliquemos todas sus dudas. Y sigan a Blanca, ella les va a solucionar también todas sus dudas. Sí. Hagan y denle mucho amor para que todos crezcamos y podamos dar una muy buena información a todas las personas que lo necesitan. Y muchas gracias, Blanca, por haber estado aquí en tu espacio. Cuando gustes, bienvenida. Gracias a ti, Armando, la verdad me encanta que me hayas invitado, muy afortunada yo realmente de conocerte. Gracias. Y de ser parte de tus programas, de tus podcasts y realmente llegar a tu comunidad. Y dijiste algo bien importante, el amor, o sea, es lo primero que la gente ocupa, llenarse de amor y podernos empezar a mirar a uno mismo con más amor, con más compasión, porque muchas veces venimos precisamente por todo lo que venimos cargando, el no mirarnos, el no atendernos, el no hacernos cargo, en aguantar mucho, en cargar tanto. Y entonces yo siempre les digo, o sea, nuestro cuerpo es lo que Dios nos dio como un vehículo para estar en esta tierra y pues lo hemos maltratado por lo que haya sido, por el trabajo, porque no hemos podido. Pues ya es momento de hacerlo consciente y de decir, voy a elegir un poquito mi cuidado. Entonces hay que elegirnos y es la invitación. Qué bueno, me encanta. ¿Sale? Muchas gracias, Blanca. Gracias a ti. Gracias, familia, por estar aquí. Recuerden que yo soy Armando y ustedes son Blanca Ramírez. Gracias. Gracias, Bye, bye. familia. Bye.